en una cantina o en sitios de mala muerte, Señor, pero tú nos das el privilegio, Señor, de poder venir a ti, Señor, a agradecerte. Nos das el privilegio de reconocer, Señor, de que tú eres nuestro Dios, de que tú eres el creador de todo, que somos débiles y que dependemos de ti, reconociendo de que tú eres nuestro Dios y poder venir a ti como nuestro único y verdadero Dios. Gracias, bendito Dios, por este privilegio que no a todos les has dado, Señor, anhelando que tú también lo es a los demás seres, bendito Dios, porque todos necesitamos de ti, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por todas estas enseñanzas que nos has venido a dar de lo que significa la ley para lo que tiene que significar para nosotros. Ayúdanos a vivir en ellas, que se hagan vida en nosotros, Señor. No con el son de esforzarnos nosotros por alcanzar algo por medio de obras, sino que estas leyes se hagan vida por medio de Cristo, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que no veamos o pongamos esfuerzos humanos, sino que sea nuestra nueva naturaleza, bendito Dios. Que sea nuestro anhelo venir a te adorar, que sea nuestro anhelo, Señor, obedecerte. Gracias, bendito Dios, por el autor de estas enseñanzas, bendito Dios, porque nos enseña y nos hace ver, Señor, lo esencial que es estar en tus estatutos y en tu ley, Señor. Gracias, bendito Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre y te glorificamos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos tenido el privilegio de estar viendo el libro de Thomas Watson. De aquí hemos sacado estas enseñanzas, hemos venido a una serie de enseñanzas las cuales nos hacen ver lo que son las leyes de Dios, ¿no es cierto? Lo que es el Éxodo 20, si quieren los invito a que abramos Éxodo 20, versículo 1 y 2. Yo lo voy a leer. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí hemos visto una serie de enseñanzas de estos dos versículos, ¿sí? Y que hemos determinado, se nos ha determinado que Dios hace una introducción y da sus razones por qué la tabla de la ley a su pueblo, ¿sí? Él da unas razones. Hemos visto que él habla porque es un legislador, él es sabio y es autoridad. Cuando dice todas estas palabras, se refiere a la ley moral. Ella es perfecta y perpetua para la iglesia. Cuando dice Jehová tu Dios, hemos visto que él es fuente de toda la existencia y puede hacer todo lo que él desee. Como un buen padre nos disciplina y pone sus reglas. Él es Dios. Él tiene la autoridad y la autonomía. Cuando dice de casa de servidumbre, hemos visto que la aflicción no siempre es señal de la ira de Dios. Lo puede hacer para disciplinarnos, para limpiarnos o para probarnos. Hemos visto que cuando habla de casa de servidumbre, representa una liberación del pecado, de Satanás y del infierno. Esto es un pequeño resumen de lo que hemos visto en nuestras clases anteriores, que nuestros hermanos, como el Señor también me ha permitido enseñar. Pero ahora entonces el autor, ya para culminar, nos va a hacer unas series de preguntas, ¿sí? Y las cuales va también a dar sus respuestas, sus respectivas respuestas, y establecerá una serie de reglas con respecto a lo que es la ley moral. ¿Sí? Antes de iniciar con el primer mandamiento, que es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces él nos va a realizar una serie de preguntas y las cuales también nos va a contestar y nos va a ilustrar el por qué es tan esencial la ley moral. Entonces la primera pregunta es, ¿en qué se diferencia la ley moral y el evangelio? Aquí nos van a dar 2 puntos. El primero, la ley exige que le adoremos a Dios como nuestro creador. Esto es lo que nos exige la ley. Pero el evangelio, que le adoremos por medio de Cristo. Eso es lo que el evangelio nos enseña también.
La ley nos revela su poder, nos revela su justicia y su santidad. Esto es lo que nos revela la ley como tal. En Cristo nos revela su misericordia. O sea, en pocas palabras, si no fuera por Cristo, no podríamos acercarnos a Dios. La ley sin Cristo nos aleja de Dios. O sea, aquí vemos lo esencial que es Cristo para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Lo segundo, la ley exige obediencia, pero no da fuerza para ello. Eso es lo que nos exige la ley, una obediencia, pero no tenemos cómo obedecerla. Eso es como cuando Faraón exigía al pueblo de Israel hacer ladrillos, pero sin paja. Es imposible obedecer la ley en nuestras propias fuerzas. Se necesita de Cristo. El Evangelio nos da fuerza, otorga fe a los elegidos, endulza la ley, nos hace servir a Dios con deleite. En Cristo somos nuevas criaturas. Se nos convierte en un deleite su ley. Ya no es un esfuerzo cumplir la ley, es nuestra nueva naturaleza. O sea, aquí vemos que es por medio del Espíritu Santo. Si nosotros somos nuevas criaturas, si nosotros somos nacidos de nuevo como tal, la ley no se nos debe convertir en un esfuerzo, no se nos debe convertir en una carga, sino esto, la nueva naturaleza de nosotros nos lleva ¿a qué? A obedecerla. Se nos debe convertir en un deleite amar a Dios. Se nos debe convertir en un deleite honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Se nos debe convertir en un deleite en no robar. Se nos debe convertir en un deleite cumplir todas estas leyes. Sin ese esfuerzo, sin esa lucha, estamos nuevas criaturas. Eso es lo que nos hablan las escrituras. Vamos a Romanos 3:20, un hermano que me ayude con Romanos 3:20, por favor. Amén. Tengo Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí nos lo deja ver claramente. No es por las obras de la ley que nosotros vamos a ser salvos. Es por medio del Señor Jesucristo. Aquí nos deja claro que la ley que nos hace ver y nos hace conocer el pecado. Ya lo vamos a ver más adelante y lo vamos a detallar. La ley dice que la segunda pregunta que nos hace aquí el autor de este libro dice, ¿qué utilidad tiene la ley moral para con nosotros? Nos dice, es un espejo que nos muestra nuestros pecados para que viendo nuestra impureza y desgracia, nos sintamos obligados a acudir a Cristo para reconocer nuestra culpa pasada, presente y salvarnos de la ira venidera. La ley es un espejo, o sea, la ley es la que nos hace me hace mirar al frente de Dios en qué condición estoy delante de Él. Eso es lo que hace la ley. La ley me muestra cómo estoy delante de Dios. Eso es lo que la ley me enseña. Vayamos a Romanos 7:7. Un hermano que por favor nos colabore. Amén. Romanos 7:7. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí si era la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí lo vemos claramente, ¿no? Aquí Romanos nos lleva a ver de que cómo nosotros podemos conocer que estamos en pecado si no hubiera una ley. La ley es ese espejo para nosotros darnos de cuenta de que somos unos pecadores. La ley es eso lo que nos hace ver la ley. ¿En qué condición estoy al frente de Dios? De que soy un pecador, de que soy un transgresor y que estoy haciendo lo desagradable delante de Él. Eso es lo que la ley nos muestra.
Vayamos a Gálatas, mis hermanos, Gálatas 3:24, otro hermano que nos ayude. Gálatas, ¿qué, hermano? Amén, hermano. Pena. Mi hermanita, Gálatas 3:24. Bien, pues, mi hermana. ¿Lo leo, hermano? Bueno, sí, mi había hermana. Bien pueda, mi hermanita. Bueno, 3:24 nos dice así la palabra. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces aquí nos deja más clara, más la idea de qué es lo que hace la ley. La ley es una guía. La ley es esa la cual nos está guiando a Cristo, ver la necesidad de Él. Sí, ese ayo, un ayo es eso, una guía, es algo que nos está dirigiendo directamente a quien nos puede salvar, a no hacernos caer. Entonces, vemos que esto es una guía, lo que dice Gálatas 3:24. Hasta el momento va claro, va muy rápido, me comentan por favor, quiero que el tema quede claro, tanto para mí como para ustedes. Un poquito más despacio, hermano, si es tan amable. Listo, mi hermana, gracias, gracias. Sí, por favor me comentan porque la idea es de que el tema quede claro, que no hayan dudas. Y me disculpan, si no han entendido algo, por favor pregunten. Bueno, nuestra tercera pregunta dice, ¿pero sigue teniendo la ley vigencia para los creyentes? ¿No ha quedado abolida en su caso? Hay dos razones. En cierto sentido, sí ha quedado abolida para los creyentes. O sea, la ley, en cierta forma, sí ha quedado abolida. Pero vamos a ver un primer punto. En lo relativo a la justificación. O sea, vamos a ver lo relativo a nuestra justificación porque está abolida. No están justificados por su obediencia a la ley moral. Nosotros no estamos siendo justificados por esta obediencia. Los creyentes deben hacer gran uso de la ley moral, pero no deben confiar únicamente en la justicia, pero debemos confiar únicamente en la justicia por medio del Señor Jesucristo. Pocas palabras, debemos cumplir la ley moral, tan solamente lo podemos hacer a través de nuestro Señor Jesucristo, como lo veíamos ahorita en Romanos 3:20. Nosotros no podemos cumplir esta ley a su perfección. Tan solamente lo podemos hacer por medio de Cristo. Hermano Alberto, es importante recalcar señor. lo que su merced dice. Porque entonces hay algunos creyentes modernos, como se les conoce como creyentes que siguen el antinomianismo, ¿sí? Y ese antinomianismo es precisamente lo que dice que como ya estamos en Cristo, no tenemos que seguir la ley, ¿sí? Anti, contra, nomos, ley, ¿sí? Contra la ley. Entonces dicen, no, ya somos salvos en Cristo, entonces no tenemos que cumplir la ley. Eso es falso porque aunque nosotros hayamos sido justificados en Cristo, la misma escritura nos enseña que ahora nosotros, por amor al Señor, que es el que nos constriñe, su amor nos constriñe a obedecer la ley, ¿cierto? Y obedecemos la ley, pero ya no para salvación, sino por amor a nuestro Señor. Entonces aquí ya nuestro pastor nos lo deja más claro. Gracias, pastor. Vamos a Romanos 3:21, que también nos va a hablar de ello. Un hermano que por favor nos ilustre con Romanos 3:21-22. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí nos lo deja claro de lo que hablaba el pastor, ¿no? Cristo es la justicia de Dios, que es la que testifican los profetas y de lo que nos lleva la ley. Por medio de la fe seremos salvos. Tan solamente es a través de Cristo que podemos hallar salvación.
no por las obras de la ley. Esto es lo que nos dejan estos versículos claros. No son por las obras de la ley. Pero lo que hablamos ahorita, si somos nuevas criaturas, pues ahora se nos debe convertir en un deleite. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, pues es nuestra nueva naturaleza. Y cómo es la nueva naturaleza del creyente. Ella nos va haciendo, ¿qué? Semejantes a Cristo, lo que nos enseñan las Escrituras, ¿no? Y Cristo obedeció perfectamente a su Padre. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, pues esto es a lo que nos lleva a nosotros, a obedecer también perfectamente al Padre, aunque no lo podemos hacer, pero, pero sí esforzarnos y obviamente que vamos a vivir más en estas leyes que en las cosas del mundo. Y si nosotros fallamos, pues hay arrepentimiento, ¿no? Si somos nuevas criaturas. Segundo punto. La ley moral queda abolida para los creyentes en lo relativo a su salvación. Quedan libertados de su maldición, de su poder condenatorio. O sea, queda abolida hacia eso. Los que estamos en Cristo no tenemos condenación. Él ya pagó por nosotros. Por eso es tan necesario Cristo en nuestras vidas. Sin Cristo no hay salvación. Es necesario Cristo para nosotros poder cumplir la ley y podernos acercar a Dios, porque Dios se deleita en su ley, en sus mandatos. Vayamos un hermano que me colabore con Gálatas 3:13. Acá lo tengo, hermano. Gálatas 3:13 Sí, mi hermanita, por favor. dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí no lo deja más claro. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Nos redimió, se hizo maldición por nosotros, entregó su vida, bajó de los cielos, se humilló y fue muerto como un maldito por causa de nosotros. La ley no tiene la facultad de salvarnos, pero sí de condenar a aquellos que no están en Cristo. Es tan solamente a través de Cristo que podemos obedecer la ley. Y esto nos lo va a mostrar, mis hermanos, un hermano que nos ayude con 1 de Timoteo 1, del 9 al 10. Amén. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Aquí no lo deja claro, mis hermanos. Dice que la ley no fue dada para el justo. Pero ¿quiénes son los justos? Los justos somos los que estamos en Cristo. Esa ley no es para los que están en Cristo, sino son para aquellos que no están redimidos. Entonces son para esos transgresores. De todas formas, la ley no nos salva, pero sí condena, porque Dios exige la obediencia de su ley a su perfección. Nosotros lo podemos hacer tan solamente por medio de Cristo. La segunda pregunta es, ¿hasta el momento está claro el tema o hay alguna pregunta, mis hermanos? Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, les escucho. Si están mis capacidades, pues se las puedo contestar. Bueno, parece que está claro el tema, ¿no? Sí, Nadie señor. me dice nada. Sí. O nadie me entendió, una de dos. Ahí está bien, está bien. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo fue hecho Cristo maldición por nosotros? No fue hecho maldición en calidad de hijo de Dios, sino como nuestro abogado y fiador. No fue, él fue hecho, fue en su humanidad, no como Dios como tal. Vayamos a Hebreos 7:22, un hermano que nos ayude con Hebreos 7:22, por favor.
Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Listo. Entonces vemos aquí que el pacto de gracia que se hizo en la eternidad con el Padre, de hacerse hombre para pagar por nosotros, por los elegidos. Ese fue el pacto, él se hizo fiador de nosotros. La ira de Dios, que debía haber sido descargada sobre nosotros, sobre nuestra culpa, él la tomó, él tomó nuestro lugar. Él sirvió como fiador. Él se puso ese castigo que venía para nosotros, él se interpuso y de una llegó corona de espinas, látigo, muerte en cruz, desprecio. Bueno, ya sabemos en sí todo lo que pasó nuestro Señor por causa de nuestros pecados. Esa ira que venía hacia nosotros, él la tomó. O sea, para nosotros ya no hay condenación al infierno, porque él ya pagó. Él fue nuestro fiador. Esta maldición no recayó sobre su divinidad, sino sobre su humanidad. Fue la ira de Dios sobre él. Así quitó la maldición de la ley de los creyentes. Aunque nosotros no la podemos cumplir en su perfección, Cristo nosotros la hace perfecta. Ya Dios Padre nos mira a nosotros con gracia, nos mira con misericordia. Él no va a mirar lo bueno que somos nosotros, ay, vea lo bueno que es de pronto el hermano Alberto, sino él mira qué es lo que hay de Cristo en este hermano. ¿Qué es lo que hay de Cristo? Su Espíritu Santo que día tras día me va haciendo a su imagen. Se vuelve un deleite andar en sus estatutos, aunque me tengo también pues poner de mi parte, obviamente. Me tengo que esforzar porque la carne siempre va a tirar a pecar y a deleitarse en el pecado. Pero esto se nos vuelve una lucha. Lo que todos sabemos de que es el proceso de la santificación. Una lucha de esta carne contra el espíritu, porque la carne se quiere deleitar en el pecado. Sin embargo, aun cuando la ley moral haya sido abolida, se mantiene como una regla perpetua para todos los creyentes, aun que sea un pacto de vida. Todo cristiano está obligado a regirse por ella y aplicarla a su vida. Eso es lo que nos exigen las escrituras. Ya lo hemos estado viendo que no lo podemos hacer en perfección a nuestras fuerzas, tan solamente necesitamos de Cristo, de su Espíritu para poderlo lograr. El quebrantamiento de la ley tiene que ser castigado, por ende, Cristo tomó nuestro lugar. ¿Sí? Génesis también nos habla que la paga del pecado es muerte, ¿no? Por esta razón, los que mueren sin Cristo, la ira de Dios caerá sobre ellos. Vemos por esto la razón y lo esencial que es estar en Cristo. Aquel que muera sin Cristo, pues esa ira que cayó sobre el Señor Jesucristo va a recaer sobre aquellos que mueren sin él, a pagar una condena eterna en el infierno, así como nos lo mostraba nuestro hermano Santiago en la clase que le correspondió. Hermano Ciro levantó la mano. Mi hermano Ciro. Bien, pues, mi hermanito. Gracias, hermanos. Buenos días, pastor. Pastor, mi hermano Alberto, como un aporte, hay muchas denominaciones o religiones en las cuales se basan ellos en su propio hacer las cosas, o sea, hacer ellos mismos, poder llegar a esa perfección, como vemos en el budismo, como vemos en la religión católica, que quieren llegar a conseguir esto personalmente e intentan hacerlo ellos mismos y no se dan cuenta que cuando ya están en un nivel supuestamente alto son más orgullosos y están más desconcentrados, más desviados al intentarlo hacer ellos mismos. Entonces por eso es tan importante nosotros basar nuestra fe en el fundamento de Jesucristo. Ese es el aporte. Gracias, mi hermano. Aquí nuestro hermano también nos da a ser claros de que hay muchas personas que determinadas de pronto religiones que nos llevan a esto, a cumplir la ley, ¿no es cierto? Sin Cristo. O sea, como que tenemos que hacer, o sea, esto se llama alcanzar la salvación por obras. Vemos gente subiendo de rodillas a Monserrate.
Vemos gente latigándose. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la salvación por gracia. Por falta de conocimiento de que es por medio de Cristo que nosotros podemos hallar todas estas cosas. Por falta de conocimiento de que somos, o no tienen el Espíritu Santo que les da ese entendimiento de que no es por obra, sino es por la gracia de Cristo en nosotros. Ya es lo que hablamos ahorita, esto ya no se nos debe convertir a nosotros en esos esfuerzos para alcanzar la salvación, sino se nos debe convertir en un deleite, se nos debe convertir en el deleite y amar a nuestro Señor Jesucristo. Vemos, como lo vamos a ver más adelante, esos cambios que produce la ley en nosotros. Cuando es en Cristo, los cambios tan tremendos que debe producir la ley en nosotros, esos cambios que tienen que venir desde adentro hacia afuera. Eso es lo que hace la ley en nosotros, por medio de Cristo. Darse uno de cuenta de ese sacrificio tan grande y tan maravilloso que hizo Dios por nosotros. Entregar a su Hijo y venir a morir aquí como un miserable. Venir a morir lo que nosotros nos merecíamos, el tomar su lugar. Eso es muy hermoso entenderlo, mis hermanos. Amén. Bueno, hermana Ainara levantó la mano. Mi hermanita, gracias, pastor, porque es que aquí yo no veo nada de eso. Buenos días, hermano. No, soy yo. Hermano, es que tengo una pregunta. Ah, Erika. ¿Cómo está, Erika? Bien, hermanito, gracias. Bien, pues, mi hermanita, ya que pueda respondérsela con mucho gusto. Gracias. Es que me quedó como una inquietud acerca del tema de la salvación ya directamente en el Antiguo Testamento. Le preguntaba aquí al hermano Ever si en algún momento, es que recuerdo que en algún momento el pastor nos había comentado, pero tengo la inquietud. La ley en ese entonces, yo sé que ellos fue por fe, pero entonces la ley en ese entonces, ¿cuál fue la participación? ¿Sí? Ellos creyeron, no sé, como en lo que las representaciones de Dios en ese entonces o en la ley, ¿sí? Porque pues la salvación de ellos fue por fe, según entiendo yo. Pues las escrituras también nos hablan de ello, de que de todas formas ellos también era una promesa, ¿no? Y es por medio de la promesa, está a través de Cristo. El pastor sí nos puede explicar un poquitico más del tema, si nos hace el favor. Bueno, si entendí la pregunta, sí, lo que el hermano Alberto dice. Ellos, aunque no estaba claro Cristo, pero al confiar en la promesa, ellos eran salvos. Lógicamente que la redención la logró Cristo por ellos también, ¿cierto? No eran ni los sacrificios ni las obras de ellos ni nada, sino eran siempre Cristo. Y ellos, pues, la fe que tenían era en la promesa, las promesas que el Señor había hecho. No sé si eso responde a la pregunta, sí. Okay. Es decir, pastor, que los que no creían realmente en esa promesa, pues automáticamente no eran salvos, ¿sí? No era, exacto. Okay. Exacto. La escritura enseña que habían personas que no conocían al Señor, no creían al Señor. Por ejemplo, uno ve en la rebelión de Coré, bueno, en varias cosas, estas personas no creían al Señor, siempre cuestionaban al Señor. Entonces ahí claramente se ve que ellos eran incrédulos y por eso no entraron en la tierra prometida. Entonces ahí vemos que esas personas no fueron salvas porque no creyeron en la promesa. Creer en la promesa, recuerda que la palabra, cuando veíamos Génesis, se habla de la simiente, que es la semilla. Entonces Cristo estaba en semilla, era una semilla apenas, una simiente que apenas estaba brotando y poco a poco fue, cierto, desarrollándose, y ellos debían creer en eso solamente. No se les exigía creer específicamente en Cristo, en la muerte y la resurrección, no, pero sí en esa simiente que venía esa promesa. Ellos debían creer en esa palabra que el Señor daba a ellos, y en eso que se les dio, ellos debían creer en eso, pero muchos de ellos fueron rebeldes a esa palabra. Sí. Ok, pastor, muchas gracias. Bueno. Pastor. Mi hermana Ainara, bien pueda. ¿Alguien más habló? Ah, bueno. Yo. ¿Quién habló? ¿Alguien le va a preguntar? Mi hermano Alberto. Ah, mi hermanita, bien pueda.
Bien, pues, mi Pastor, hermanito. ahí también aplica la predestinación en ellos. Sí, claro, todos desde el primer hombre hasta el último han sido predestinados. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, aplica en cada uno en el contexto en el que está. Entonces no pudiéramos exigirle a, no sé, a Abraham que creyera en Cristo como tal y creyera en la muerte y la resurrección de Cristo porque él no tenía esa revelación. Pero él creyó lo que Dios le dijo y eso es lo que, esa fe, dice la escritura claramente en Génesis que por la fe fue justificado Abraham. Entonces, y claro, ya detrás de eso ya vemos claramente ya en la predestinación, que es más que todo en el Nuevo Testamento se ve, aunque en el Antiguo Testamento también vemos algo de la predestinación, pero más claramente en el Nuevo Testamento se ve que el Señor había predestinado a todos, y incluyéndolos a ellos también. Habían sido elegidos por el Señor. Bueno, sí, señor. Pastor, y el ejemplo que pone Romanos de la predestinación inclusive sobre Jacob y Esaú, que eran del Antiguo Testamento. Ajá. Sí, exacto. El texto que cita Mabel en Romanos 9 habla de precisamente que el Señor antes de haber nacido había elegido a Jacob. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y dicen que no habían hecho ni mal ni bien, pero ya había sido elegido Jacob. ¿Y su hermano? Esto me hace meditar mucho porque una persona muy allegada a mí hablaba sobre eso, ¿no? O sea, hablaba, oye, pero entonces, ¿cómo se salvaban anteriormente? Y para nosotros nos parece algo como tan tremendo, como, o sea, una persona natural le parece algo como tan injusto, pero si nos damos de cuenta, por lo menos en el diluvio, Dios determinó terminar con toda una humanidad y dejar tan solamente a 8. A personas les parece totalmente injusto y descabellado, pero ese es nuestro Dios. Eso es tremendo, entender esas cosas, pero ese es nuestro Dios. Ese es lo que Él determina y como lo estamos viendo desde un comienzo, Él es Dios y Él hace como quiera. Nosotros no somos nadie para juzgarle como lo hemos visto ahorita los que estamos siguiendo la lectura en Job. Entonces, mis hermanos, vamos a Romanos 3:31, por favor, un hermano que nos colabore con Romanos 3:31. Amén. Yo lo tengo, hermano. Bien, pues, mi hermanita. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos. No se le escucha, mi hermano. Yo no sé si será mi internet o el suyo. No se le escuchó una parte nomás. Es mi internet, por eso me tocó apagar la cámara. Por la fe invalidamos la ley. Aló. Sí, mi ¿Sí hermana. me escuchan? Sí. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces aquí nos queda claro que la ley no queda invalidada. No es que nosotros, como explicaba el pastor ahorita, estamos en Cristo y ya entonces no podemos, no tenemos que cumplir la ley, ¿no? Nosotros debemos cumplir la ley, ella no queda abolida. Amar a Dios, reverenciarlo y obedecerle es una ley perpetuamente vinculante, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Cristo no vino a abrogar la ley, vino fue a cumplirla. En el cielo estaremos cumpliendo sus mandatos y sus estatutos. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? La obediencia.
nosotros somos incapaces de obedecer a Dios. Con Cristo en nuestros corazones, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos obedecer a Dios. Es la única forma, porque el resto, pues las Escrituras nos enseñan que nosotros nos hemos desviado y que no hay ni siquiera uno bueno, como nos lo muestra Romanos 3. Nos habla de eso. No hay ni siquiera uno, pero es tan solamente por medio de Cristo que podemos obedecer a Dios Padre en su perfección. Mis hermanos, bueno, hasta aquí son las preguntas que nos hace el escritor. Si hay alguna otra pregunta, alguna duda, por favor, les escuchamos. ¿O queda claro el tema? Yo tengo una pregunta. Bien, pues, mi hermanita. Pues es que cuando la palabra del Señor habla de que la ley está grabada en nuestros corazones, ¿es cuando nosotros ya somos nacidos de nuevo o aún siendo pecadores está grabada esa ley? Mi hermana, a ver, la misma palabra nos enseña que tenemos, así seamos pecadores, la palabra de Dios está grabada en nuestros corazones. Esto lo veíamos la vez pasada, creo que en el mismo curso de membresía. Por lo menos Caín, como supo de que había matado a su hermano y que había hecho mal. Si la ley no estaba aún, era porque la ley estaba en su corazón. Él sabía que había hecho mal delante de Dios. Entonces, por eso una persona natural del mundo sabe que matar es malo. Él conoce la ley, de pronto ni la conoce, pero sabe en su interior de que eso es malo. Entonces la ley está grabada en nuestros corazones, tanto de justos como injustos. Hermano Alberto. ¿Queda clara la pregunta, mi hermana, o hay alguien que quiera aportar más? Sí, hermano Alberto. Pastor. Sí, señor. Pues, como precisar un poquito mejor, porque es que, sin embargo, sí debe haber una diferencia entre el creyente y el no creyente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que la promesa del nuevo pacto, ustedes recuerdan las promesas del nuevo pacto, que habla en Ezequiel y en Jeremías, la promesa del nuevo pacto es, y escribiré mi ley en sus corazones para que la cumplan. Entonces, la ley escrita en el corazón de nosotros es una promesa que es solamente para los que están en el nuevo pacto. Entonces la pregunta es, bueno, y entonces los que no están en el nuevo pacto, es decir, los que no han nacido de nuevo, ¿qué tienen? ¿Qué es lo que tienen? Bueno, Pablo no dice que es la ley escrita en sus corazones, sino que Pablo dice la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces, una cosa es, y ya tenemos que hacer esa distinción, una cosa es la ley escrita en los corazones y otra es la obra de la ley escrita en los corazones. Si ustedes miran, por favor, Romanos 2, podemos mirarlo un momentico. Romanos 2, en el versículo 14 al 16, que es la frase completa del 14 al 16. Romanos 2, 14 al 16 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, entonces Pablo está hablando de quiénes, de los gentiles que no tienen ley. ¿Cuál ley no tienen? Bueno, no se les ha revelado la ley, ¿cierto? A ellos no les llegó la ley, fue al pueblo de Israel. Entonces los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿cierto? Ellos en cierta manera de pronto obedecen ciertos mandamientos, ¿sí? Como por ejemplo no matan. De pronto puede haber algún gentil, una persona que no conoce al Señor, que no roba, ¿cierto? Porque conocemos personas así que son, aún sin Cristo, son honestas. Entonces Pablo lo que está diciendo que cuando ellos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ¿cierto? Ellos son personas morales, dice, son ley para sí mismos. ¿Y qué es lo que están mostrando ellos? Ellos muestran, dice en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces no dice que ellos muestran la ley escrita en sus corazones, sino la obra de la ley. Entonces sí hay una diferencia entre el gentil o el que no conoce al Señor y el que conoce al Señor.
El que conoce al Señor, como está en el nuevo pacto, la promesa es que a ese que está en el nuevo pacto, la ley le fue escrita en su corazón. El gentil o el impío que no conoce al Señor tiene la obra de la ley. Una explicación un poco gráfica, como para que más o menos la tengamos, como que más o menos la aclaremos, es, no sé si han visto, digamos que se echa el cemento y de pronto alguien escribe, no sé si se han dado cuenta, ¿cierto? Escribe. Pero resulta que con el pasar del tiempo, eso se va borrando, ¿cierto? Con el pasar del tiempo, la lluvia, el que la gente lo pise, de pronto con el tiempo se va borrando, ¿cierto? Entonces, el impío que no conoce al Señor no tiene la ley escrita, específica, clara, sino que apenas es como que se ha diluido, entonces ya no es tan clara. Mientras que el creyente que tenía también esa ley diluida, no tan clara, no tan específica, no escrita por el dedo de Dios, sino que ya era lo que queda, los rezagos que queda de ese antiguo, de ese primer hombre Adán al cual se le escribió la ley en su corazón, y sus herederos pues ya no tienen la ley escrita como Adán, sino que se ha diluido en el tiempo. Entonces ya no es tan clara, pero aún así quedan rezagos de esa ley. Entonces por eso el hombre sin Cristo tiene esa ley, sabe que matar es malo, sabe que robar es malo, tiene el conocimiento de la ley, ¿cierto? Como decía el hermano Alberto, por ejemplo, en el caso de Caín, tiene el conocimiento de la ley. Pero solamente hasta que nosotros entramos en Cristo, en el nuevo pacto, es que la ley otra vez vuelve a ser escrita en nuestros corazones. Ya la tenemos más clara, ya en nuestras mentes es muy evidente que está ahí, ¿cierto? Porque siempre está el Señor ahí recordándonos, ¿cierto? Rearguyéndonos cuando hacemos algo malo. Y esa es la obra que ha hecho el Señor en nuestros corazones. Ha escrito de nuevo la ley, el Espíritu de Dios habita en nosotros y por eso somos redarguidos cuando pecamos. El impío no es redarguido, lo que hace es que sí está la ley ahí, la obra de la ley, perdón, ahí, pero lo que hace es aquietar su conciencia o justificarse o tratar de aquietar su conciencia haciendo ciertas cosas, como ir a Monserrate, como, bueno, pagar misas, como estar rezando y todo eso, pero solamente es como para tratar de aquietar su conciencia. O inclusive hay personas que asisten a las iglesias cristianas que no han conocido al Señor y lo que hacen es aquietar su conciencia. Van y asisten al culto un ratico y listo, ya. Aquietaron su conciencia, ya están más tranquilos porque hay, de todas formas la ley está ahí como taladrándoles y haciéndoles ver que están mal, pero ellos entonces lo que hacen es no correr a Cristo, sino tratar de aquietar esa conciencia. Entonces esa es la diferencia entre el creyente y el impío. La familia Morales levantó la mano. ¿Mabel quedó claro? Sí. Sí, señor, gracias. Ok, familia Morariza. Pastor, ahí se puede decir que de pronto el creyente, digamos, se despierta como su conciencia de cuando él se da cuenta que estás ofendiendo a Dios, o sea, que cuando peca ofende a Dios. Sí. El incrédulo puede decir, yo no mato porque es malo, pero para él no es que yo no mato porque yo no ofendo a Dios, o yo no engaño porque sino que él simplemente lo hace porque su conciencia le dice que no lo hace, pero el creyente lo hace porque dice, yo voy a ofender a Dios, o sea, como esa ley del amor, no sé si se puede decir así. Sí, la escritura lo enseña, habla de la sensibilidad. Entonces, por ejemplo, dice el nuevo pacto, quitaré su corazón de piedra y le daré un corazón de carne. ¿Eso qué es? Pues sensibilidad, ¿sí? En otros textos dice, por ejemplo, que ellos perdieron toda sensibilidad. No recuerdo si algún hermano recuerda, donde dice que ellos perdieron toda sensibilidad, ¿cierto? Entonces,
las personas que perdieron toda sensibilidad es los que han endurecido su corazón, que ya su conciencia está cauterizada, ¿cierto? Pero entonces lo opuesto a eso es lo que dice el hermano César: el creyente es despertado, ¿cierto? Su sensibilidad se despierta, el creyente, pues, al tener un corazón de carne ya es sensible, y ya por eso es cualquier cosa que hace, inclusive hasta muy pequeña, ¿cierto? Como por ejemplo le dieron mal las vueltas y de pronto entonces dijo, pues yo no importa, y se llevó los 200 o 300 pesos de más, como que se va en el camino y se siente mal y va y vuelve y entrega las vueltas bien. ¿Por qué? Porque se despertó su sensibilidad, comienza a ser sensible a la ley de Dios, cosa que antes no hacíamos. Antes éramos insensibles completamente a la ley del Señor, no nos importaba nada, no, nos quedábamos con las vueltas y antes nos alegrábamos porque habíamos perdido toda sensibilidad. Efesios 4:19 dice mi hermano Oscar. Ya les leo, dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, ¿qué dice la escritura? Que esas personas perdieron toda sensibilidad. Entonces, sí, lo que dice el hermano es así. Uno sin Cristo, pues pierde toda sensibilidad. Cuando viene Cristo a nuestras vidas, lo que hacemos es que volvemos a ser sensibles ante la ley del Señor. Amén. Amén. Hermano Alberto. Bueno, pues yo creo que el pastor ya no lo deja más claro. Quité la cámara porque es que el internet está más malo. No sé si será aquí o será allá, que se escucha entrecortado. Ok. Voy a prenderla otra vez para que me vean. Sí, entonces, gracias, pastor, por ampliar más el punto. Pues me lo deja también más claro también a mí. Nosotros también estamos aprendiendo acá. Le agradezco. Y bueno, mis hermanos, pues ya siguen las reglas y este tema lo veremos el próximo domingo, bien sea el próximo otro hermano, o si el pastor me da la oportunidad a mí de culminarlo, pues ahí estaremos. Entonces, mis hermanos, vamos a orar, dándole gracias a Dios por este tema y que todo lo que nosotros leamos lo podamos llevar a nuestro corazón y ampliar más el conocimiento de lo que es la ley de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este tema que acabamos de ver. Gracias, bendito Dios, por ponerlo y traerlo a nuestras vidas, de darnos de cuenta, Señor, de lo esencial, Señor, de lo que es tu ley. Ayúdanos a vivir en ella, ayúdanos a vivir en Cristo. Que el Espíritu Santo reargulla nuestros corazones y podamos, Señor, ser imitadores de este varón perfecto, ser mansos y humildes, vivir en obediencia, Señor, a las cosas tuyas, vivir en este deleite, Señor, de obedecerte, de que no sean nuestros esfuerzos, sino que sea un deleite, Señor, hacer el bien, porque tu Espíritu mora en nosotros, porque tu Hijo se hace vida, porque tu Hijo se hace real. Te pedimos, Señor, que tú empezaste la buena obra, que la perfecciones, bendito Dios. Necesitamos de ti, somos dependientes, amado Dios. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos, nos dicen tus escrituras. Ustedes sin mí no pueden. Ayúdanos, bendito Dios, a vivir en ti, Señor, a ser como tú, a andar como tú andaste, a ser imitadores, como lo dice Pablo. Imíteme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Ayúdanos a ser imitadores tuyos, Señor. Perdona, Señor, cuando no hacemos lo recto delante de ti. Cuando aún sabiendo todas estas verdades fallamos, cuando aún sabiendo todas estas verdades, Señor, no te honramos. Cuando aún sabiendo todas estas verdades, Señor, damos mal testimonio en nuestras vidas. Perdónanos, bendito Dios, y ayúdanos. Ayúdanos porque necesitamos, Señor. Gracias, bendito Dios, por este momento y por estas clases, por estos medios que tú nos das para podernos comunicar y podernos reunir como una familia, como tu cuerpo, Señor, siendo tú la cabeza. Gracias por estas enseñanzas, no con mi sabiduría ni con mi entendimiento, Señor,
Sabes que soy débil, que necesito de ti. Y ayúdame, bendito Dios, a crecer para que otros también lo puedan hacer, Señor. Derrama tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor, para que estos temas, Señor, edifiquen tu iglesia. Para que estos temas, Señor, se hagan vida, Señor, en tu casa. Que seamos testimonio de tu grandeza, que seamos testimonio, Señor, de lo que tú haces y has hecho en todos estos pecadores. Gracias, bendito Dios, te alabamos y bendecimos y te glorificamos. Para ti la honra y la gloria, Señor. Te alabamos y bendecimos y oramos en los méritos de tu amado Hijo. Amén. Mis hermanos, pues hasta aquí la enseñanza, entonces lo esperamos en 15 minutos, pastor, ¿sí? ¿Está bien? ¿No 20 minuticos? A las 10:15, hermano. 10:15, mis hermanos. Bueno, muchas gracias, mis hermanos, el Señor les bendiga. Pueden dejar, listo, pueden dejar abierto ahí y ya volvemos. Gracias, hermano Alberto.